¿Cómo está, doctor Cordero? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Te agradezco siempre la invitación, agradecer la razón y en este caso agradecer justamente la aclaración, ¿no? Vengo aquí como un experto con un doctorado en constitucional, pero no saliendo de la universidad. Pero te agradezco un montón la invitación y la aclaración. Sí, por favor, no, siempre es bueno aclarar y le agradecemos mucho el que pueda acompañarnos y compartir su experiencia. A ver, doctor Cordero, no es la primera vez que no vamos a tener Ministerio de Justicia. De hecho, acá el expresidente Rodríguez Belcé nos dijo que en su gobierno de transición, que sí fue un gobierno de transición de 6 meses, no hubo Ministerio de Justicia porque él entendía que no debería existir. ¿Cuál es su criterio, doctor Cordero? Claro que sí. Realmente un ministerio, bueno, cualquier ministerio es una atribución que tiene el presidente para decidir, digamos, cuáles serían las carteras más importantes, ¿no? De hecho, hay muchos países que no cuentan con un ministerio de justicia como tal. Aquí pongo, por ejemplo, España, ¿no? España no tiene un ministerio de justicia específico con ese nombre. Sí existe un ministerio de presidencia, digamos, justicia y relación de las cortes, y además existe una secretaría en España. Pero realmente, digamos, en este caso, el Ministerio de Justicia, como Bolivia, es una atribución que tiene el presidente establecida en la Constitución. Aquí podemos citar varios artículos: el artículo 165, artículo 172 y el artículo 298. Son artículos importantes que hay que mencionar porque es esa atribución realmente, ¿no? Ahora bien, de que un ministerio podría garantizar ciertas políticas públicas, eso es innegable. Es decir, cómo realmente el presidente en este caso arma una política pública es también mediante sus ministerios. Eso quiere decir que digamos, se dan tareas, en este caso, atribuciones al ministerio para que haga políticas públicas, para que ejerza realmente esas atribuciones que da la Constitución a un ministerio para que establezca ese acceso a la justicia, esas regulaciones que muchas veces deben existir, por ejemplo, para el notariado, en este otro caso también puede ser el acceso gratuito a la justicia, cómo garantizamos ese acceso gratuito a la justicia. Por otro lado, también puede ser el registro de abogados, que también es algo importante que no se ha tocado aún, pero son elementos que realmente son atribuciones del presidente decir si existe o no una cartera de un Ministerio de Justicia o no. Realmente se establece solamente para garantizar aún más ese acceso a la justicia, ese control a la carrera judicial, ese control a los jueces, pero también crear esas políticas públicas de acceso. Sería más que todo esas de las atribuciones que tiene el presidente en este caso, ¿no es cierto? Ahora bien, como tú lo mencionaste, Diego, justamente puede que haya legislaturas que decidan no tener un ministerio. No hay problema, no es que se acabe el mundo, no es que por no contar con un ministerio la justicia se va a parar. No, de hecho la población tiene que saberlo. Si no existe un Ministerio de Justicia, la justicia continúa, tiene que existir evidentemente una regulación y en este caso el presidente tendría que realizar un nuevo decreto justamente para decidir cómo se va a distribuir las competencias del Ministerio de Justicia, hacia qué ministerios van a ir, es decir, puede ser el Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, o crear, en este caso, por ejemplo, el viceministerio que realmente se ha creado hace poco, que es este de coordinación política y legislativa, podría ser una alternativa, pero esas atribuciones tienen que llegar a algún ministerio. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coordinación, desde la coordinación del presupuesto, coordinación de acceso a la justicia, coordinación justamente de una igualdad de acceso a la justicia. Tenemos otra cartera que es importante, que es la justicia indígena originaria campesina. Muy importante, pero sobre todo, y en mi opinión, y en este caso hablo desde el punto de vista constitucional, es muy importante el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Eso evidentemente puede que exista un nuevo ministerio, pero tiene que haber una cartera de alguno de los otros ministerios que se encargue justamente de garantizar ese acceso a la justicia. Y además, otro aspecto importante es garantizar la igualdad de oportunidades. Igualdad de Doctor. oportunidades de situaciones de vulnerabilidad, de personas en situación de vulnerabilidad. Sí, doctor, justamente sobre eso quería preguntarle, porque el Ministerio de Justicia, si bien fue muy cuestionado por algunos de sus máximas autoridades, que incluso el exministro César Siles está siendo investigado por un presunto delito de
¿cómo es que se llama? Comisión de Fiscales y cuando coordinan una sentencia a medida, se me fue el nombre el término jurídico, un consorcio, perdón, está siendo investigado por un supuesto consorcio que desde su posición de ministro de Justicia presionaba, en teoría, a algunos jueces, fiscales, por este poder que se le daba al Ministerio de Justicia. Pero más allá de esa situación, existía, por ejemplo, CEPDAVI, que era para las víctimas de violencia. Existía lo que usted mencionaba, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que trabajaba temas vinculados a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores. Después estaba el Servicio Plurinacional de la Defensa Pública, la Dirección del Notariado, Registro Público de la Abogacía, pero también estaban los derechos usuarios al consumidor, el acompañamiento a las víctimas, por ejemplo, de las masacres de 2019, que son recomendaciones de la propia CIDH. ¿Qué pasa con todo eso? O sea, ¿se destroza y perdemos esa posibilidad de acompañar a las víctimas, a las personas vulnerables? ¿O quién tendría que absorber en el criterio suyo, doctor Cordero, a qué reparticiones deberían ir cada una de estas tuiciones que tenía el extinto, ahora, Ministerio de Justicia? Transparencia. Es una excelente pregunta, excelente pregunta, porque la población dice, no, wow, ahora ha desaparecido esto, ¿y qué pasa? Yo tengo un proceso, soy una persona de escasos recursos, ¿qué pasa con mi proceso? ¿Qué pasa con la ayuda que yo tenía, no? En este caso también niños y adolescentes, ¿qué pasa con el DIRNOPLU? ¿Qué pasa con el registro de abogados? O sea, ¿quién va a ir al registro de abogados? Realmente yo creo que el gran problema, Diego, aquí es no haber pensado, sobre todo tomar decisiones muy deprisa. Es decir, decisiones que realmente van a afectar los derechos fundamentales de las personas, porque esto afecta directamente el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, afecta a muchísimos derechos. Y el problema está no haber pensado y decir, ok, si hubiese sido presidente, repensar, decir, vamos paso a paso. Evidentemente tenemos un ministerio de justicia, pero vamos a pensar ahora, de aquí a una semana, cerrarlo. Pero vamos a distribuir todas las tareas previamente, ¿no? Porque queremos hacer las cosas bien, es decir, hay que hacerlas paso a paso, no podemos directamente decir de golpe y porrazo, como ha sucedido ahora, decir, ya está, hasta aquí llegó, cierro el Ministerio de Justicia y chao. Lo demás vamos a arreglarlo, digamos, sobre el camino. El problema es que arreglar las cosas sobre el camino provoca errores, provoca que podamos justamente vulnerar a personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables. Y ahí viene un gran problema, ¿no? Ahora, a tu pregunta, evidentemente, ¿cómo distribuimos esas competencias? ¿Cómo distribuimos esos elementos que tienen los viceministerios? Porque en este caso, la población debe saberlo. No solamente hablamos del Ministerio de Justicia, hablamos de 5 viceministerios. Y aquí entra, por ejemplo, el de Justicia, Derechos Fundamentales, también entra el de Justicia Indígena Originaria Campesina, entra el de Igualdad de Oportunidades, entra justamente también el Viceministerio de Defensa al Usuario y al Consumidor, y también el de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Si bien son criticables y muchos de ellos no han cumplido la misión que deben haber cumplido, pero vamos a enfocarnos un poquito en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que es el que más toca a la población. Es en el que normalmente uno diría, wow, me está tocando sinceramente, porque esto abarcaba sobre todo políticas que iban para atacar y sobre todo crear políticas públicas en contra de la violencia de género y también para garantizar derechos fundamentales. En este caso, habríamos de la Dirección General de la Niñez y personas adultos mayores, por un lado, ¿no? Hablamos de la Dirección Plurinacional de la Juventud. Entonces, ¿dónde van a ir a parar todas esas direcciones? En este caso, evidentemente, lo primero que tendría que hacer el presidente de la República, en este caso, sería redireccionar estas direcciones. ¿Dónde? Hablaríamos, en este caso, en mi opinión, de algunos ministerios. En este caso, hablaríamos del Ministerio de la Presidencia, hablaremos del Ministerio de Gobierno y también hablaríamos de, esta nueva cartera que se ha creado, que podría ser también una solución, la cartera de Coordinación Política y Legislativa, ¿no? Este Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa. Innovador, ¿no? Justamente porque, innovador y también criticado, es decir, el vicepresidente Lara justamente fue muy duro con, en realidad, la propuesta de creación de este viceministerio,
pero podría, digamos, albergar justamente ciertas atribuciones que se estarían, digamos, dejando vacantes, o en este caso que quedarían realmente un poco en el territorio de la nada, ¿no? Un poco desierto. Y ahí viene ese problema, ¿no? ¿A quién vamos a decirle? ¿Quién se hace cargo del DIRNOPLU? Justamente del Registro Nacional de Notarios. Y esta parte que tú decías, Diego, el CEPDAVI. ¿Quién se va a hacer cargo del CEPDAVI? En mi opinión, el CEPDAVI, o sea, tendría que estar a cargo del Ministerio de Gobierno, porque hablamos justamente de una asistencia a personas de escasos recursos, personas víctimas, en este caso, que han sido, digamos, que no tienen una solución, y un aspecto importante, lo que es el acceso a la justicia. Un acceso a la justicia, en este caso sin cargos, un acceso a la justicia que una persona no podría pagar, ¿no? Hablamos de mucha gente que realmente está en algún proceso y, digamos, cuenta con la defensa pública de un abogado. Pero el problema está ahora, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Qué cartera? Porque también hay que hablar sobre presupuestos. No es únicamente decir, vamos a quitar de aquí, de este ministerio, lo quitamos, perfecto, y vamos a derivar a otros ministerios. Bien, pero cualquier, digamos, en este caso, cualquier defensa de un derecho, o en realidad una institución que se encarga de defender derechos, también requiere de un presupuesto. No hablamos únicamente así por decir, saquemos de acá y mandemos para allá. No, porque también tiene que haber un presupuesto. Y eso se tiene que tomar en cuenta. Y no sé si el presidente, en este caso el órgano ejecutivo, está tomando en cuenta esa diversificación de presupuestos. Quiere decir que, y también dónde va a ir el presupuesto del propio ministerio, porque también tiene que tener un presupuesto. Entonces, ¿cómo podemos generar esto? ¿No? Al final es más complicado de lo que parece. No es únicamente decir, elimino el ministerio, claro, se acabó, hasta aquí llegamos. No, sí, no, involucra mucho más que eso. Y lo primero que tiene que involucrar, la primera cosa, es un cambio normativo. Porque ya existen 2 decretos realmente, o sea, que ¿un nuevo DOE? mencionan. O sea, ¿un nuevo DOE? Sí, tiene que haber un nuevo decreto, bueno, es un decreto supremo en el cual se establezca la nueva, en realidad, los nuevos ministerios que van a haber. Si ahí se tiene que eliminar, evidentemente, el Ministerio de Justicia. Eso es como primer ABC que se debe seguir, ¿no? Porque no podemos tener una norma que diga que hay Ministerio de Justicia y ya lo hemos eliminado fácticamente. No puede existir esto. Además del presupuesto, ¿no? Como justamente, en este caso, cómo se va a distribuir ese presupuesto si en la normativa te dice que hay un ministerio. Ahí podría haber un problema, ¿no? Si sí existiera normativamente, podrían haber carteras que ya no existan, pero que sigan cobrando. Entonces, es lo que tenemos que, sobre todo, ser muy cautelosos, pensar antes de actuar, diría yo. Sí, bueno, ayer realmente sorprendió porque cuando escuchábamos al presidente en su conferencia decía, sí, el señor García ha aceptado esto porque vamos a cerrar, pero no cerrar unas horas después. Nos imaginamos que el proceso de cierre iba a justamente contemplar, si se hacía de la manera adecuada, todos estos pasos antes de ponerle el plumazo y enterrarlo, digamos, usando las palabras del presidente Paz. Doctor Cordero, eso quiere decir que queda todavía tiempo para terminar de ordenar este ministerio, ordenar la casa, reubicar a las funciones de cada uno de los viceministerios. Entonces, hasta que eso ocurra, hasta que salga un nuevo decreto de organización del órgano ejecutivo, esa cartera va a seguir existiendo, los trámites van a seguir corriendo, las hojas de ruta van a seguir de escritorio en escritorio y alguien tendrá que ponerle la firma. Esa será una salvedad administrativa que tendrán que ver. Exactamente, Diego. Como te decía antes, no podemos directamente erradicar de un día a otro un ministerio tan grande y a la vez tan importante, ¿no? Si bien hay muchas críticas, como lo decía, ¿no? Tema de corrupción, tema de tráfico de influencias, cómo ha afectado en cuanto a la justicia en los últimos años, está perfecto. Estoy de acuerdo con muchos de los alegatos que se presentan. No obstante, digamos, esa estructura que ya existe tiene que realmente derivarse y debería haberse pensado y decir, vale, nuestro proyecto, evidentemente, como yo decía, ¿no? Nuestro proyecto es eliminar el Ministerio de Justicia como fue un proyecto político, perfecto, la gente compró ese proyecto político, pero habría que mencionar, ¿no? ¿Cuál va a ser el paso ABC para que nosotros garanticemos el acceso a la justicia, garanticemos la justicia a la población? Únicamente si decimos, de un día para otro, se elimina esto,
Ahora mismo las instituciones, como te digo, todas las instituciones, el RPA, el DIRNOPLU, el CEPDAVI y todos los viceministerios deben estar ahora mismo en colapso total porque ayer justamente, luego de designar a un nuevo ministro, ¿no? 3 horas después dice, bueno, hasta aquí, no más. Fue bastante, no sé si decirlo un poco complicado todo este escenario, ¿no? Parece de una telenovela. Decir, ahora mismo te nombro, después sale un TikTok donde se acusa, evidentemente, y después a las horas se elimina el ministerio. ¡Wow! Esto es un diario de política que podemos seguir como una telenovela, ese problema, ¿no? El problema está que no estamos dando seguridad jurídica. Ese yo creo que es el mayor problema de todos. A nivel internacional, Bolivia está quedando como un país que no está brindando seguridad jurídica porque de la nada tú estás diciendo, nombro un nuevo ministro, ¡pum! Golpe porrazo, 3 horas después elimino el ministerio. ¡Wow! Desde fuera uno diría, ¿qué seguridad jurídica tengo yo si uno de los aspectos más importantes de un Estado es la justicia? ¿Qué seguridad jurídica puedo tener yo como persona, como una corporación, como una empresa? ¿Qué seguridad jurídica puedo tener yo? Si esto ha pasado en 3 horas nada más. Y claro, ¿qué van a pasar con mis trámites? Mucha gente va a decir, ¿qué pasa con mis trámites? ¿Qué pasa con lo que yo tenía hasta ahora, no? Realmente, ¿y ahora quién va a controlar a los jueces? Porque también una pregunta importante es, ahora, ¿qué órgano también va a ser el que tenga un control sobre o sea, un control, no hablamos de un control específico de decir, tú vas a hacer esto como juez, no, hablamos de un control institucional, como una institución. ¿Dónde están las garantías? ¿Cómo se van a garantizar? La comunicación también entre la justicia y, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. De ese tipo de control hablamos. Entonces es importante mencionar que a quién va a llegar, quién va a ser el encargado, si va a ser el propio Ministerio de Gobierno o el propio Ministerio de Justicia, perdón, el propio Ministerio de la Presidencia. Y aquí es justamente donde entramos en ese terreno un poco pantanoso. Poco pantanoso porque todavía no sabemos qué va a pasar. Y como te digo, Diego, lo principal es darle seguridad a la gente, decir, bueno, no se preocupen, a toda población no se preocupen, seguimos en realidad con este proceso de justicia, es decir, la justicia no se interrumpe, sigue trabajando el Tribunal Constitucional, sigue trabajando en este caso toda la justicia ordinaria, la justicia indígena, originaria o campesina, siguen trabajando. Ahora, que este órgano creador de políticas públicas se haya interrumpido, evidentemente es un traspié. Pero como te digo, debemos repensar ahora mismo a quién van a caer esas atribuciones, a quién, digamos, se le va a atribuir sobre todo los controles de garantías. Y en este caso, siempre pensando en la población más vulnerable, ¿quién se va a encargar de este acceso a la justicia, gratuita? ¿Qué órgano se va a encargar de ello? También esa protección a los niños, niñas y adolescentes, esa protección a los adultos mayores. ¿Cómo vamos a establecer esas políticas públicas? Aquí pongo, por ejemplo, lo que sucedió en España. En España tenemos el órgano que se encarga los propios jueces se encargan de su regulación. ¿Es interesante? Sí. También hay participación del legislativo, evidentemente. Hablamos del Consejo General del Poder Ejecutivo en España. Este consejo funciona como un órgano de control de los propios jueces, a los jueces. Es muy interesante esa fórmula. ¿Podría funcionar en Bolivia? Habría que verlo. Pero sí tenemos que pensar, y es importante mencionarlo, Diego, tenemos que pensar en una nueva fórmula. Tenemos que pensar en cómo destrabar en realidad algo en lo que nos hemos metido. Es decir, ayer mismo nos hemos metido en este problema. ¿Cómo podemos destrabarnos de este entuerto? Es decir, ¿a quién va a ir dirigido ese presupuesto, por un lado? Segundo, ¿cómo garantizamos los derechos constitucionales del artículo 13, es decir, todos los derechos en la Constitución, además de los de las leyes? Y por último, ¿cómo nosotros garantizamos la imagen de país al exterior, de brindar esa seguridad jurídica? Son aspectos importantísimos que hoy en día el Ejecutivo, en realidad el presidente y el vicepresidente, deberían entablar esa conversación de cómo mejorar esa visión de país y visión de la población hacia el país, porque yo como persona ahora mismo diría, ¿cómo puedo acceder a la justicia si es que realmente han cambiado de la nada un ministerio? ¿En qué momento, no? Y por otro lado, una crítica muy fuerte que también hago, ¿no? Que lo mencionó el presidente en su propuesta política, la reforma judicial. Perfecto, hablamos de una reforma judicial íntegra, ¿no? Pero hasta ahora yo no veo que los autoprorrogados
hayan salido de su puesto. Veo que los autoprorrogados siguen perfectamente ahí, es decir, están campando sus anchas, no Se nos pasa ríen nada, en la todo cara, tranquilo. doctor Cordero. Y siguen. Sí. Además de los jueces, es decir, también hay que plantear el accionar de los jueces, es decir, si hablamos de corrupción, hablamos de que el presidente dice, quiero eliminar el ministerio, perfecto, porque quiero eliminar la corrupción y justamente ese tráfico de influencias, bien, pero también hay que hablar de que estamos siguiendo un patrón, seguimos con los jueces que estaban en el anterior gobierno, seguimos con los mismos fiscales. ¿En qué ha cambiado la justicia de momento? Hemos eliminado un ministerio, vale, pero la justicia como tal, ¿por quién está? ¿Quién da la justicia en realidad? Son los jueces. En este caso, los fiscales que coadyuvan con esta justicia, ¿no? Pero siguen estando ahí. Y los autoprorrogados o ex magistrados siguen estando ahí. Sí, sobre ¿De qué eso hablamos? Sí, sobre eso, doctor, quiero comprometerlo. Ayer hablamos con un diputado que es parte de la Comisión de Constitución, Santiago Ticona, de la Alianza Libre. Nos dijo que están trabajando en un proyecto para cesar a los autoprorrogados desde esa comisión y reordenar el trabajo del Tribunal Constitucional. Esta semana también hablamos con uno de los magistrados electos en diciembre, Boris Arias. Nos decía, estoy atado de manos porque ellos son mayoría en la sala plena y pasan cosas que ni nos enteramos. Así que vamos a intentar buscar este proyecto y en cuanto nos lo puedan pasar desde la comisión o cuando se haga público, le vamos a enviar, doctor, y ¿le parece si conversamos para ver si esa no va a ser... ese proyecto no va a ser una causal para que justamente los autoprorrogados vuelvan al ataque y digan, no, ¿qué papelón es este de proyecto de ley? No nos pueden hacer esto, no pueden hacer esto a la institucionalidad, ¿no? Vamos a seguir en el cargo hasta quién sabe cuándo. Así que lo comprometo, doctor Cordero, para que cuando tengamos este proyecto hablemos de los autoprorrogados y a ver si esa es la mejor salida para el Tribunal Constitucional. ¿Le parece? Perfecto, Diego, te agradezco muchísimo la invitación. Y claro, pero solamente como adelanto, yo diría, una ley no es la solución. Ellos ya son ex magistrados, son ciudadanos de a pie hoy en día. Yo si fuese presidente en este caso, diría, ok, poner la policía en cordón policial, ustedes ya no son funcionarios del Tribunal Constitucional, por lo tanto se les niega el acceso a la entrada. Es decir, si hoy en día yo quiero acceder, por ejemplo, al legislativo, me dirían, no, pare usted, ¿quién es? ¿No? O sea, claro. Primero deme su carnet, usted no puede pasar como Pedro por su casa. En este caso yo podría en cordón policial decir, ustedes fueron magistrados, sí, pero ahora son ciudadanos de a pie, ciudadanos normales. Ustedes ya no pueden acceder libremente a la institución, al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esa sería mi solución más rápida si queremos realmente mostrar a la población y mostrar al exterior que estamos respetando la normativa, ¿no? Ya una ley está muy bien, si queremos hacerlo con un procedimiento mucho más largo, el debate, realmente no estaremos cambiando nada. Tardaría más, ¿no? Es decir, una justicia a destiempo no es justicia en este caso, para mí, en mi opinión, ¿no? Pero ya la población podrá decidir si correspondería más a una ley, si ponemos a la policía, pero yo agradezco totalmente la invitación, Diego. A nosotros los agradecidos, doctor. Que tenga buen día. Excelente, que tengas un excelente día. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor Felipe Cordero, abogado constitucionalista.